Saludos. Continuamos analizando la presencia del fonema K en palabras significativas y de poder. Queremos aclarar que si hemos utilizado y seguiremos utilizando la palabra Satán, lo hacemos dando a Satán un significado cósmico y no religioso. Un significado de las fuerzas oscuras que están en el universo y en nuestro interior. No queremos de ninguna manera infundir miedo, ni tampoco queremos promocionar o dar relevancia a Satán, sino que lo que pretendemos es debilitarlo, porque aumentando nuestra conciencia y nuestro discernimiento, pues lo debilitamos. Porque sabemos también que una de las principales estrategias de Satán es pasar desapercibido, como si no existiese. Y de esta manera, la base de la pirámide, Illuminati, nosotros, la mayoría, la humanidad, pues se autoculpa. Incluso llega a pensar que no está capacitada para evolucionar debido a su historia de guerras e injusticias. Y de esta manera no se ve a los auténticos autores de estas injusticias y de este engaño, que sería Satán y sus secuaces o sus servidores. Bien, así vemos cómo al analizar la palabra, mejor dicho, el fonema K, precisamente vemos que existe una continuidad desde el origen de nuestra historia y nuestra cultura. En este fonema K está enmascarado. Por eso tenemos que atribuirlo a una fuerza sobrehumana o superhumana, o mejor, subhumana, que sería una fuerza satánica que lo enmascara pero hace que se continúe. Y este conocimiento solo se lo da a su élite. Entonces nosotros estamos analizándolo. Así vimos en el vídeo anterior cómo la banca nos tiene esclavizados, dijéramos claramente, y que la palabra banca tiene el sonido, el fonema K y el sonido BA. También es muy similar a la palabra barca, también tiene la palabra barca los dos fonemas. Y no es casual, según nuestra investigación y nuestra opinión. Así, por ejemplo, vemos que la banca se sirve de la ley marítima y nos trata como mercancías. Entonces, la ley marítima se basa evidentemente en el mar, en el transporte de mercancías a través del mar. Cuando un barco llega al puerto, precisamente vemos la palabra puerto. Puerto es muy semejante a la palabra portal. Entonces, nosotros en este vídeo vamos a exponer que aparte del control y del dominio externo, mediante y utilizando, sabiendo como guía, utilizar el fonema K mediante la banca y la ley marítima, también existe un dominio más espiritual y más profundo, que se encuentra precisamente en el mar, en el medio de comunicación, y específicamente en el agua. El agua es un portal. Si analizamos la molécula del agua, vemos que consta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Según la ciencia actual, moderna, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y el oxígeno es el que ocupa el tercer lugar en abundancia. Y si nosotros aplicamos lo que estamos analizando, y hemos analizado, como es la sucesión phi, que en ella vemos los 3 ejes, pues aquí también, evidentemente, vemos 2 ejes manifiestos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Luego existe el invisible,
y por tanto existe un camino, el camino de Phi. Existe un portal, pero en todo portal también tiene dos sentidos. Un sentido ascendente, dijéramos, hacia la luz, y un sentido hacia la oscuridad. Entonces nosotros intuimos que mediante este portal la dimensión oscura se proyecta en la nuestra. Y entonces no sería solamente un dominio externo, sino también un dominio interno. De aquí, como ya hemos dicho, la cantidad de ritos que utilizan el agua y la sangre. Entonces, una de estas palabras muy significativas que nos expresa perfectamente lo que estamos diciendo sería la palabra Caronte. Caronte tiene la K. Entonces, Caronte, en la literatura y en la mitología griega, era el barquero que a través del medio líquido del Aqueronte, un río, él a los difuntos les hacía pasar de una orilla a la otra. La persona recién fallecida se encontraba entonces a merced de que Caronte lo llevase a la otra orilla. Pero aquí está el sentido dimensional, espiritual del que hablamos. Pero resulta que Caronte también exigía un dinero, exigía un pago exactamente igual que la banca hace, por supuesto que sí, pedía un óbolo. Entonces, sí, el difunto se lo daba, pues lo pasaba a la otra orilla, lo pasaba de dimensión. Pero si no, pues estaba condenado a estar 100 años vagando en la penumbra. Pasados esos 100 años, pues Caronte te pasaba gratuitamente, pero te hacía pagar ese precio. Aquí está en este mito perfectamente reflejado los dos poderes, el poder del dinero, de la banca, mundo externo, y el poder de nuestra dimensión pasando a otro plano. Satán, pues, utiliza los dos, utiliza su dimensión y el agua como portal para influir en la nuestra. Otros mitos muy importantes y muy antiguos, antiquísimos, son la palabra Apcayu. Apcayu también tiene la K, por supuesto. De esta mitología la recoge el sacerdote e historiador Beroso en el siglo III a.C., pero también está reflejada en multitud de relieves y sellos de la antigua Sumeria y Babilonia, que son los Apcayu. Los Apcayu serían unos seres, dioses, dijéramos, entre comillas, mitad pez, mitad persona. Entonces se representan mediante una cabeza de pez, después la cabeza humana, brazos y piernas humanas, pero cuerpo de pez. Estos serían dioses que intervinieron, dioses prediluvianos, y dieron el conocimiento al hombre. Y nosotros también decimos el conocimiento y la doctrina, por supuesto. Eso es lo que estamos interpretando. El principal de estos Apcayu para la humanidad sería el dios Oannes. Fijémonos que Oannes también tiene la raíz An, igual que Anu, por supuesto. Entonces, esta divinidad daba su conocimiento a la humanidad. Y entonces este conocimiento, según nuestra opinión y según nuestro estudio, pues sería el conocimiento de una dimensión oscura utilizando un medio que sería el agua. Por eso precisamente Oannes viene a través del agua y tiene forma de pez. A través de ese portal, del portal del agua, viene esa dimensión más oscura e influye en la nuestra, para llevarnos evidentemente a su terreno, y no con la pretensión de elevarnos, sino más bien de elevarse ella a costa nuestra, a costa de la luz que poseemos en nuestro interior, que ese sería el verdadero portal,
que nos comunica con la fuente, nuestro interior. Y precisamente ese es el que esta dimensión oscura parasita. Entonces vemos que no es casualidad que las palabras de nuestra cultura más relevantes pues tienen la K, y no es porque la estemos buscando, sino es que se nos presentan. Así está en nuestra cultura y en nuestra conciencia la palabra Caín. Caín tiene la K. Caín tuvo que derramar también un líquido, el líquido de la sangre de su hermano, y ahí está, con la K, influyendo en nuestra cultura. También otra palabra muy importante sería la palabra arca. Arca también tiene la K. Y también en nuestra cultura y en nuestra conciencia e inconsciente ya sabemos de la historia del diluvio y del arca de Noé. Entonces, esta dimensión oscura se presenta como la salvadora de Noé, pero no se nos dice que a lo mejor es la que también ha producido el diluvio. Y otra palabra también muy importante, continuación, sería la palabra también arca, pero en el arca de la alianza, un elemento de poder. Cada cual que investigue e interprete si es un poder positivo o un poder negativo. En eso no vamos a entrar, pero lo que sí entramos es que el fonema K se encuentra en arca, en Caín, en Arcayu, en Apcayu, en Caronte, en Banca y en Barca. Y eso, según nuestra opinión y según nuestro conocimiento y nuestra investigación, no solo la nuestra, sino de otros muchos, pues nos viene a decir que existe una inteligencia que utiliza el lenguaje desde siempre para manifestar su poder y dar pistas que se continúen con su doctrina. Entonces nosotros, resumiendo, vemos que la banca utiliza la ley marítima, el mar, el agua, y el agua un portal. Y de ahí todos los ritos de agua y de sangre. Entonces tenemos que decir que nosotros, aunque estamos mostrando una realidad dura, una realidad de engaño y de oscuridad, no quiere decir que seamos pesimistas. Nosotros nos consideramos optimistas porque consideramos que tenemos la luz en nuestro interior y que si nosotros aplicamos el discernimiento y protegemos esa luz, pues será superior a toda oscuridad. Quisiéramos transmitir optimismo, de tal manera que esta luz es la auténtica realidad y que la oscuridad no tiene entidad en sí misma, simplemente es una ausencia de luz. Si nosotros, en una habitación oscura, rodeada de tinieblas, encendemos una vela, rápidamente toda la oscuridad desaparece, pero la vela no es perjudicada, no puede ser tapada por la oscuridad, porque la oscuridad no tiene esencia en sí misma, la toma de la luz. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Por eso nosotros queremos decir que aunque mostremos una realidad oscura, no somos pesimistas, sino queremos ser optimistas, pero prudentemente optimistas, y no un optimismo ingenuo como muchas corrientes de la nueva era. Queremos ser optimistas, pero con prudencia. Entonces, hasta aquí este vídeo, seguiremos y deseamos el mayor discernimiento para nosotros y para todos.